Bienvenido a su hijo con necesidades especiales está siendo debidamente protegido durante su caso de divorcio o manutención infantil. Grabaciones en vivo, así que aquí estamos, chicos. Una vez más, estamos aquí para garantizar que su hijo con necesidades especiales esté debidamente protegido durante un divorcio o un caso de manutención infantil. Soy Carl Ritter del bufete de abogados de Brian Fagen y hoy haré la presentación. Trabajo tanto en el área de sucesiones como en el de estados y tutela dentro de este bufete de abogados y también trabajo en las áreas de divorcio. He estado practicando durante 37 años, he estado haciendo esto durante un buen tiempo, así que espero poder compartir muchas ideas y usted sabe aspectos prácticos, ya que acabo de completar uno de estos casos recientemente con respecto a un niño con necesidades especiales y quiero pasar por un poco de la mala experiencia contigo para que sepas planificar para no tener los mismos tipos de contratiempos que nos traía mi cliente. Supongo que es la mejor manera de decirlo. Así que comencemos de esta manera. Según el Centro de Enfermedades y Control, los CDC, también conocidos como CDC, 1 de cada 6 niños tiene una discapacidad del desarrollo. Además, los CDC tienen registros que muestran que 1 de cada 36 niños es diagnosticado con un trastorno del espectro autista, también conocido como ASD, por lo que cuando hablamos de niños con necesidades especiales, hay todo tipo de cosas que se interrelacionan. Número 1. Si está involucrado en un caso de manutención de niños, está involucrado en un caso de divorcio. Obviamente, lo primero de lo que hablaremos será sobre cuestiones de custodia y, obviamente, existen dos tipos diferentes de custodia con respecto a un especial. Necesita niño. Hay algunos problemas que van con eso. El segundo tema que trataremos obviamente sería el aspecto de manutención y teniendo en cuenta que un niño con necesidades especiales, si de hecho califica, hay disposiciones dentro del Código de Familia para una orden de manutención de por vida con respecto a ese niño. Ese es un tema del que hablaremos un poco aquí cubriendo eso. En tercer lugar, nos ocuparemos de la atención médica y eso tiene que ver con el hecho de que la mayoría de estos niños tendrán Medicaid o cualquier otro número de programas gubernamentales y también voy a enumerar algunos de esos programas, a un poco más tarde en esta transmisión. Por último, veremos cuáles son los beneficios públicos que existen y existen varios programas gubernamentales diferentes que están disponibles específicamente para un niño con necesidades especiales. A menudo se pregunta cuál es la diferencia entre una cuenta ABLE, que es una cuenta ABL, y una que significa lograr una mejor experiencia de vida. Una cuenta ABLE básicamente es una cuenta configurada específicamente para un niño o adulto discapacitado, y está diseñada específicamente para ayudar con su salud, independencia y calidad de vida. En el código del IRS, si observa las áreas de la cuenta ABLE, notará que todos y casi todos los gastos de un niño y /diagonal o la salud o los beneficios, el transporte, todo tipo de aspectos diferentes están cubiertos por una cuenta ABLE. Y esa es otra cuenta que algunas personas comparan con este fideicomiso para necesidades especiales que vamos a cubrir hoy. La otra cosa que quiero comentar sobre el fideicomiso para necesidades especiales un poco fuera de este cuadro, es que si tiene un hijo con necesidades especiales, realmente necesita poner un fideicomiso para necesidades especiales en su testamento. Así que hoy es un consejo adicional: si tiene un hijo con necesidades especiales, es muy importante que siga adelante y cree para su plan patrimonial que tenga un fideicomiso para necesidades especiales diseñado allí y también enumere quién será esa persona, el fideicomisario de ese fideicomiso que está tomando esas decisiones. Su hijo, y vamos a esa es la única sección de la que quería hablar, por lo que se llama un tipo de escenario testamentario en el que lo está poniendo en su testamento. Obviamente, eso es algo que recomiendo encarecidamente que todos ustedes sepan, especialmente después de su divorcio, que definitivamente desea asegúrese de que eso suceda porque, obviamente, los hechos han cambiado, los beneficiarios que probablemente haya incluido en su testamento habrán cambiado, por lo que definitivamente desea hacer ese cambio, así que hablemos del fideicomiso para necesidades especiales. Uno diseña un beneficiario de fideicomiso que debe ser diagnosticado con una discapacidad o requisitos legales. Ahora, según el Código de Familia de Texas, establece que es una discapacidad según el Código de Familia de Texas 154-302 para que enumere que una orden judicial de manutención para un niño discapacitado es requerido si hay un cuidado sustancial y se requiere supervisión personal por parte del niño y el niño no es autosuficiente o no puede ser autosuficiente, entonces también bajo el Código de Familia esa discapacidad tiene que haber existido para el niño que cumple 18 años y, por lo tanto, cuando hablamos de divorcios o casos de manutención infantil,
Claramente estamos tratando con un niño menor de 18 años normalmente y, por lo tanto, solicitar esta discapacidad de por vida es la carga que acabo de mencionar. Tengo que demostrar que esta discapacidad existía antes de cumplir los 18 años y tantas veces en los divorcios que he manejado con este tipo de escenario, por lo general recomendaría obtener un IME, que es un examen médico independiente que se realiza con niño a través de su médico de atención primaria. La razón. Mencioné que ese es uno de los requisitos absolutos para las tutelas y, por lo tanto, si va a tener un caso que involucre a un niño con necesidades especiales, siempre recomiendo un IME o un examen médico porque eso lo ayuda a superar el problema de si sabe o no, es decir, tiene un profesional médico que indica específicamente qué tipo de capacidades tiene el niño en un IME. El médico va a especificar cuáles son las limitaciones físicas del niño y barra diagonal o. Y entonces, y la razón por la que es importante es porque cuando se trata de tutelas, entonces se trata de la tutela de la persona o de la tutela del patrimonio en la mayoría de mis casos. Usted sabe que está específicamente tendrá que tener la tutela de la persona porque una vez que su hijo cumpla 18 años como un niño con necesidades especiales, muchos proveedores y muchos otros lugares requerirán que usted tenga algún tipo de tutela legal para que el niño tome decisiones sobre del niño y es por eso que incluir la tutela en esto porque es difícil. Una cosa es obtener el divorcio y manejar la manutención de los hijos, y otra es poder asegurarse de que este sea un paquete de cuidado a largo plazo que usted armó. Así que cuando obtienes el divorcio, lo que mi cliente no hizo en su divorcio fue proporcionar manutención después de que el niño cumpliera 18 años a pesar de que tenían un lenguaje allí que decía que el niño de hecho estaba discapacitado. Entonces lo que sucedió allí fue que ahora tuvimos que presentar una del caso de manutención infantil para abordar la manutención infantil después de los 18 años. Número 1 y número 2, tuvimos que hacer una tutela que iba a ser necesaria de todos modos, pero el aspecto de la manutención infantil no tenía que suceder. Eso podría haber sido algo eso se abordó en el decreto de divorcio original cuando se divorciaron a pesar de que ambas partes sabían que eso era lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando por la otra razón por la que recomiendo que el tribunal tenga autoridad y jurisdicción para la manutención después de los 18 años y eso está cubierto por 154-306, que es que hay factores específicos que están involucrados con cuánto será la manutención infantil una vez que el niño cumpla 18 años o ya no sea menor de edad y ahí está la diferencia que hay es en el caso normal de manutención infantil, solo se analizan los ingresos de un cónyuge y cuando el niño cumple 18 años. El Código Familiar ahora analiza múltiples factores de lo que se debe considerar para la cantidad de manutención infantil que se necesita obviamente. La base completa para después de los 18 es lo que se llama un acuerdo basado en las necesidades. Entonces usted determina cuáles son las necesidades del niño, cuál es el costo médico que este niño podría necesitar. Ese tipo de factores. Factor en se considera el ingreso de ambos padres parciales versus uno solo. Luego también hay una comparación de cuánto contribuye cada padre al niño. En otras palabras, cuánto tiempo se quedan estos padres con el niño y, en mi caso, a los padres les gustó en la semana libre con el niño para compartir los deberes con el niño. La otra cosa sobre los niños con necesidades especiales es que debe haber una estructura para un niño que tiene discapacidades como esta y para que sepa el orden de posesión estándar regular que tenemos tener puede no ser lo mejor para un niño con necesidades especiales. Muchos médicos le dirán que he visitado que recomiendan encarecidamente una semana específica en la semana libre o algún tipo de transición en la que minimiza la cantidad de veces que el niño se intercambia entre los padres para que sepa que la fecha que generalmente le digo a la gente es la mejor. El intercambio suele ser un domingo, por ejemplo, porque suele ser el día con menos tráfico, número 1 para dejar y número 2. Generalmente no hay eventos los domingos por la noche o por la tarde, por lo que hace que la entrega y la recogida sean muchas. Y lo último que mencionaré sobre eso, el Código de Familia también menciona en 154.309, lo que es que el código permite la posesión y el acceso en una orden para un niño que es un niño discapacitado adulto. La diferencia aquí, que es bastante única, es que su hijo adulto discapacitado debe opinar sobre ella o no avisa. Así que ese es el único aspecto que es un poco diferente. Un niño cumple 18 años, es un niño discapacitado adulto.
Entonces, el código de familia permite que el hijo adulto ahora tenga participaciones y orden de posesión esencialmente, así que el modo de la estructuración del fideicomiso para necesidades especiales. Número 1. Tendrá que elegir un beneficiario. El beneficiario obviamente va a ser el niño. Entonces, lo que va a querer es quién será la persona, el fideicomisario, que administre su fideicomiso. Entonces, si va a ponerlo en un testamento o lo va a crear, querrá poner al menos a una persona principal que será el fideicomisario del fideicomiso para necesidades especiales. Número 2. Probablemente querrá elegir un suplente, en caso de que algo le suceda a su principal. Entonces al menos tiene una persona secundaria. Del mismo modo, cuando haces un testamento, siempre te recomiendo que no solo elijas a tu cónyuge o a una persona importante. Siempre que quiere elegir una persona secundaria que sea tu hacia. Si el razón ustedes entenderán en un, el no tiene nadie fuera de espera. Esos son algunos factores que debe considerar cuando diseñe su fideicomiso para necesidades especiales. Las razones de un fideicomiso para necesidades especiales, obviamente, es salvaguardar y brindar apoyo financiero sin poner en peligro la ayuda del gobierno. Y una vez que analice el área de necesidades especiales, aprenderá todo tipo de programas gubernamentales que existen, y hablemos de ellos ahora. Y la razón por la que eso es importante es esta. Sí, de hecho, se le paga manutención infantil mientras el niño es un niño adulto discapacitado. Eso puede cortar su SSI o seguridad de ingreso suplementario. Eso también puede cortar su SSDI, que es su ingreso por discapacidad. Entonces, por esa razón, no desea que se pague la manutención de los hijos después de que el niño cumpla 18 años. Hasta que el niño cumpla 18 años, obviamente, todas nuestras órdenes dicen que el dinero se pagará al padre que tiene la custodia. Bueno, eso no va para el niño. Eso va para los padres. Si busca la cuenta Hable de Texas, verá que el propósito de por qué crearon esa cuenta fue específicamente para tratar ese problema en particular. De hecho, tienen otras cuentas que están disponibles a través de esa misma institución, pero no vamos a entrar en eso hoy. Lo siguiente es el SSI Medicaid. Si tiene un hijo con necesidades especiales, lo más probable es que reciba SSI o SSDI. Básicamente, ese requisito significa que ha tenido que pasar por algún tipo de prueba médica o documentación médica con el gobierno para demostrar básicamente que este niño, de hecho, tiene una discapacidad médica o problemas médicos que requieren atención y supervisión sustanciales y no puede, para mantenerse a sí mismos. Estos son todos los estándares de porque tendríamos un caso de necesidades especiales y por qué se pagaría manutención después de los 18 años. Ahora, por el lado de Medicaid, debe tener en cuenta que muchos de estos casos, dependiendo del tipo de problemas de necesidades especiales, tienen muchos problemas relacionados con la medicina y muchas cosas relacionadas con la medicina. Definitivamente no quiere perder Medicaid por la situación de un niño porque, de todos modos, puede haber costos significativos relacionados con un niño con necesidades especiales. Esas son las razones por las que la creación del fideicomiso para necesidades especiales y la creación de estas cuentas Hable son muy importantes. Básicamente, lo que sucede es que cualquier persona mayor de 18 años puede crear un fideicomiso para necesidades especiales. Obviamente, le recomiendo encarecidamente que contrate a un abogado para que cree esto, de modo que cumpla con todos los requisitos legales y no ponga en peligro sus beneficios de SSI o Medicaid. Si es testamentario, lo que significa que usted habría puesto esto en su testamento, entonces su albacea de su patrimonio sería el que contrataría a un abogado para armar este fideicomiso para necesidades especiales. Así es como funciona un fideicomiso. Número 1. Si está configurado correctamente, entonces lo que querrá hacer es poner todos y cada uno de los activos o flujos de ingresos en este fideicomiso. Lo que hace es protegerlo del niño, pero permite que la persona que es el fideicomisario de este fideicomiso pague todos los gastos razonables del niño. Mencioné anteriormente que esos gastos son bastante amplios y variados, desde su salud hasta su calidad de vida. Hay toda una amplia letanía bajo el código del IRS que indica que tienen una mentalidad bastante abierta sobre los costos que puedan ser. Eso incluiría médicos, obviamente.
Eso incluiría sillas de ruedas. Eso incluiría cualquier tipo de equipo médico. Eso incluiría cualquier tipo de vivienda o refugio que el individuo pueda necesitar. También puede incluir el transporte. En otras palabras, si tuviera que pagar el transporte de la persona para ir y venir de rehabilitación, terapia o asesoramiento, ese tipo de cosas, todas esas cosas estarían cubiertas por el costo que podría usar para el fideicomiso para necesidades especiales. La otra razón por la que me gusta un fideicomiso para necesidades especiales es que si estuviéramos involucrados en una tutela con este caso y usáramos eso como la única herramienta de por qué hizo las cosas, entonces tendría que rendir cuentas ante el tribunal por cada dólar que gastaste en la tutela porque anualmente, si tienes una tutela, tienes que hacer cuentas anuales. No solo eso, tienes que hacer cuentas anuales sobre su salud, riqueza, dónde y otras cosas por el estilo. Por esa razón, es por eso que me gusta el fideicomiso para necesidades especiales para que no necesariamente tenga que tener una tutela del patrimonio porque ya se ha ocupado de eso con este fideicomiso. Eso no excluye que no necesite la tutela de la persona para que pueda tomar decisiones médicas y otras cosas para el niño sin que la gente cuestione su autoridad. Por ejemplo, si yo por el medio de todas cosas, eso requeriría que hagas una de dos cosas. Primero, regrese a la corte y obtenga una orden judicial que ordene que esta entidad tenga que hacer lo que usted quiere que haga o dos, tendría que ir a crear una tutela para que esta entidad coopere con usted. Esa entidad a veces puede ser el gobierno. Y si ese es el caso, entonces probablemente terminará teniendo que hacer la tutela. Entonces, en mi caso, hicimos tanto el caso de tutela como el de manutención infantil, pero simplificamos el hecho de que todo el lado del caso de tutela era que íbamos a hacer el fideicomiso para necesidades especiales y eso sería y cumplir con los requisitos para la tutela. Hablemos de algunos de los beneficios que existen. Los primeros por los que quiero pasar, y estas son las razones por las que no quiere perder estos beneficios del gobierno, son muchos de ellos. El primero que voy a cubrir es lo que llamamos servicios ambulatorios. Los servicios para pacientes ambulatorios pasan por Texas Children's Health Plan, y eso se conoce como Community First. Esa es la entidad gubernamental estatal que administra estos planes en particular. El primero es la habilitación y los servicios de asistente personal de Community First Choice. Y este programa se considera dirigido por el consumidor, lo que significa que si usted es el padre con custodia o el tutor de la persona del niño adulto con necesidades especiales, el Estado básicamente le pagará una cierta cantidad de horas para que tenga atención médica, cuidado del niño o servicios de habilitación para el niño. En mi caso aprueban 22 horas a la semana. Eso le da al padre o padre con custodia o al tutor al menos un descanso durante la semana para que puedan hacer las cosas sin él, porque a veces es posible que ni siquiera pueda dejar al niño. Entonces, por esa razón, el Estado va a permitir 22 horas a la semana para que traigas a una persona especializada, o puedes elegir a alguien en quien confíes para que pueda cuidar la salud del niño. Y en mi caso era el hermano mayor, que tiene más de 18 años y había estado viviendo con el niño. Básicamente, el hermano se hizo cargo de él. Entonces, lo que hacen es pagar hasta 22 horas a la semana por esa atención médica. No sé las cantidades exactas en dólares que pueden estar involucradas, pero sin embargo, son al menos $14 por hora. Es una tarifa bastante buena o superior la que pagarán por eso, lo que llaman servicios dirigidos al consumidor. Y eso significa que tú diriges y te van a enviar el dinero. Y obviamente, ¿dónde lo vas a poner? Vas a ponerlo en el fideicomiso de necesidades especiales, ¿verdad? Y luego, con el fideicomiso para necesidades especiales, pagará a los proveedores que vayan a su casa y lo ayuden con el niño discapacitado adulto. Es un programa, que también es un programa estatal, se llama Cuidado de Relevo, Cuidado RSPIT. Y en mi caso, el gobierno había aprobado 31 horas a la semana de cuidado de relevo. ¿Y entonces qué? Y eso también se paga de manera similar. ¿Dónde pondrías el dinero? Lo pondría en el fideicomiso para necesidades especiales y luego lo administraría a las personas que lo están ayudando. Ahora, la belleza del fideicomiso para necesidades especiales. Lo que le acabo de decir es, ya sabe,
No es responsable ante el tribunal con respecto a esos fondos, pero es responsable ante usted mismo. Y esa es la razón por la que le recomiendo enfáticamente que obtenga el fideicomiso para necesidades especiales y lo configure de esta manera en lugar de pasar por una tutela de pares del tipo de escenario. La siguiente área es la de la que ya hemos hablado. Le mencioné anteriormente que eso es algo similar al fideicomiso para necesidades especiales. Es solo una forma diferente de poder manejarlo. La siguiente área de la que hablamos es SSI o SSDI. Obviamente, esos van a ser, ya sabes, tienes que cumplir con los requisitos del gobierno para ellos. Y luego, por supuesto, le proporcionarán algún tipo de asistencia financiera basada en el hecho de que el niño ha cumplido con estos requisitos específicos del gobierno. Por último, hablaremos sobre estas áreas de beneficios, los beneficios del gobierno, y hay un montón de zonas y muchas de ellas dependen de solicitarlas y luego permanecer en listas de espera durante un buen periodo de tiempo, al menos esa es mi experiencia con mi clientela. El primero se llama MDCP, ese es el primero. El segundo es CLAS, que es CLAS, es el tercero es HCS, me encanta todo, es un acrónimo, luego está el HCBS. Luego está el HML de Texas y, por último, está el Star Plus. La conclusión es esta: cuando solicita a través de Medicaid, estos son todos los diferentes programas que puede solicitar para su hijo. La clase, te daré un buen ejemplo. La clase y varios de estos programas son los que existirán para ti después de que el niño cumpla 25 o 26 años. Por lo tanto, los programas de cuidado de relevo y de habilitación de los que hablamos anteriormente suelen ser programas que duran hasta que el niño cumple 25 años. Y luego puedes solicitar estos otros programas para complementarlos después de ese grupo de edad básicamente. Esa es la razón por la que menciono todo esto, porque lo que querrás hacer es, mientras estás en estos dos primeros programas, quiero decir que podrías continuar con esos, pero si el programa de clase, por ejemplo, resulta ser una clase superior, correcto, de cuidado y luego, obviamente, realmente depende de cuánto cuidado y el tiempo que un niño puede necesitar de atención médica, le permitiría adentrarse en los aspectos más. Llamaré programas benéficos, pero la razón por la que son más benéficos es que se trata de cuidado infantil y /diagonal o necesidades que son más altas que otras. Es por eso que el gobierno hace que solicites todos ellos y luego determinas cuáles realmente puedes hacer. Así que hagamos una especie de resumen de lo que estamos hablando hoy con respecto al fideicomiso para necesidades especiales. Número 1. Vas a tener un beneficiario. Número 2. Estás salvaguardando la ayuda del gobierno de su hijo. Número 3. Estás protegiendo el SSI y todos estos beneficios de los que hablamos. Estamos hablando de ellos de tal vez a través de su testamento o lo estamos configurando a través de un divorcio. Y luego describiríamos que cuando el niño cumple 18 años, la manutención infantil se pagará a fideicomiso para necesidades especiales. El código de familia deja que incluso nosotros solíamos trabajar con la oficina del Procurador General. Incluso la oficina del Procurador General ahora reconoce que un Estado, porque es una agencia estatal, puede pagar la manutención de los hijos a un fideicomiso para necesidades especiales. Obviamente, si está involucrado en el mundo de la manutención de niños y trabaja con un caso de manutención de niños, es imperativo que se asegure de que su orden establezca específicamente que una vez que el niño cumpla 18 años, la manutención de niños no se pagará a través de, usted sabe, se pagará por la unidad de desembolsos del Estado a un fideicomiso para necesidades especiales, o que los pagos se harán directamente al fideicomiso para necesidades especiales de una forma u otra. Al AG o la oficina del fiscal general no necesariamente le gusta estar involucrado de por vida. Entonces, le diría que lo mejor que puede hacer al presentar una orden es que una vez que el niño cumpla 18 años, que la oficina del fiscal general ya no esté involucrada en el caso, entonces hará pagos directos al fideicomiso para necesidades especiales a través de un fideicomisario que es enumerado en el divorcio. De esa forma, al menos, ha minimizado el contacto continuo con la oficina del fiscal general y la división de manutención de niños y todo eso. Y básicamente se ha asegurado de que todavía está obligado, porque si no paga después de que el niño cumpla 18 años, todavía estará bajo una orden judicial. Todavía puede haber órdenes para hacer cumplir eso después de que el niño cumpla 18 años. R. Está haciendo esto por la seguridad financiera de su hijo y mantener los beneficios del gobierno. Número 2. Lo estás haciendo por la flexibilidad y el control. No estás involucrado en la corte de tutela para hacer estas cosas. Número 3. Conserva la elegibilidad para el niño y los beneficios del gobierno. Número 4. Es simple y comprensible.
El fideicomiso para necesidades especiales no es complicado. Es sencillo. Y por último, y esto es un extra, el seguro de vida. La gente no piensa en esto, pero si tiene un seguro de vida pagadero a su hijo con necesidades especiales, querrá regresar y cambiar su póliza o sus beneficiarios allí para indicar que desea que se pague a las necesidades especiales. Confíe en su hija o hijo. Entonces esas son algunas cosas que, en otras palabras, todo esto está diseñado básicamente para asegurar el futuro de su beneficiario, que es su hijo o hija que tiene las necesidades especiales. Y lo abriré en este momento para cualquier pregunta. Y puede usar la función de chat para hacerme saber si tiene alguna pregunta. Bueno, al no ver ninguno, seguiré adelante y les daré un poco, los llamaré consejos de bonificación. Y entonces, y lo que serán básicamente es que querrá hacer su tarea cuando se trata de qué programas existen para los beneficios del gobierno, número 1. Número 2. Un poco más de información sobre esos beneficios es que solo permiten que uno de los padres sea básicamente el administrador o la persona que puede comunicarse con el gobierno con respecto a todos los programas que mencioné. Entonces, bajo el programa de descanso, bajo los programas de habilitación de asistentes, solo un representante puede ser esa persona. Entonces, lo que verán es que, y lo que hice en nuestro caso, solo para darles un ejemplo, es que uno de los padres está involucrado en esos dos programas en particular y administra esos programas. El otro padre, y obviamente son padres compartidos, está involucrado en el mantenimiento de los otros beneficios del gobierno y hace la solicitud para esos otros beneficios. Entonces, lo que hicimos fue que permitimos que uno de los padres administrara los fondos, sí, el padre con custodia, en la línea de los datos. En nuestro caso, también pudimos obtener lo que se llama una cotutela. Entonces, pudimos lograr que ambos padres fueran tutores, y como lo hicimos, separamos los derechos y deberes de cada uno de los padres. En otras palabras, usted sabe qué padre está tomando qué decisiones y lo establece. Irónicamente, el código de tutela y el código de familia son muy similares en cuanto a los derechos y deberes de los padres o tutores. Entonces, sí, eso no es sorprendente, ¿cierto? Porque estamos tratando con, ya sabes, individuos. Entonces, se veía eso. Por lo tanto, solo le advierto que puede separar esos derechos y deberes, tal como lo hace en un divorcio. Puede hacerlo en un caso de tutela. Y con suerte, tiene mi capricho en el hecho de que no, si va a solicitar la tutela, solicite la tutela de la persona, no necesariamente del patrimonio. Para empezar, ese es todo el propósito de por qué hace el fideicomiso para necesidades especiales, o esa fue la razón por la que puede querer crear una cuenta hable para configurar esas cosas en particular. Normalmente, las cuentas son ocultas, ya sabes, la mayoría de las personas no están realmente familiarizadas con eso. Me da la persona que busca el fideicomiso para necesidades especiales. Simplemente no hay muchas entidades que estén al tanto de una cuenta hable o lo que es, versus casi nadie sabe que es un fideicomiso para necesidades especiales. Y no tendrás problemas en el futuro cuando estés lidiando con, ya sabes, la financiación y otras cosas. Pero tenga en cuenta que todo lo que tiene, incluido su seguro de vida, debe ir en beneficios e incluso en sus cuentas de jubilación o cosas de esa naturaleza. Cualquier cuenta o cuenta bancaria que tenga, deberá asegurarse de que su beneficiario no sea su hijo discapacitado. Sería el fideicomiso para el niño discapacitado. Así que tenga en cuenta que esos son todos los consejos legales que les doy a todos mis clientes con respecto a este tipo de casos, porque, y usted quiere hacerlo desde el principio, no desde el final. Así que no quieres esperar hasta que te divorcies para ir a hacer esas cosas. Definitivamente querrá asegurarse de tener esto planeado mucho antes, porque si algo le sucedió incluso durante el divorcio, entonces obviamente podría haber repercusiones o podría perder algunos beneficios para el niño, lo cual no es lo que claramente pretendías que sucediera. Así que esta situación es muy consciente sobre el cospa, decides flexibilidad, verá. Y el hecho de que realmente es muy a los cuando trata de mantener los beneficios, la necesidad de gobierno. Básicamente, como le dije, los dos programas de los que hablamos hoy, los programas de relevo y habilitación son financieros, básicamente son fondos para que usted cuide a su hijo. Así que esos son críticos. La otra parte es que tú eliges quién cuida a tu hijo, el gobierno no. Eso es un gran beneficio, a pesar de que te están dando los fondos para hacerlo. Así que ese es el valor de ese programa. Además, necesitas saber sobre ambos programas, es una recalificación anual, ¿de acuerdo?
Así que Nescos lo consideran un vehículo siempre. Así que espero que hayan disfrutado esta presentación. Que tengan un lindo día. Y ahora espero que haya aprendido todo lo que pueda sobre un fideicomiso para necesidades especiales. Cuídate. Que tenga un buen día.